Si quieres saber lo que planea la gente que está en el poder, solo tienes que escucharles. La semana pasada, 4 de las personas más poderosas del mundo hicieron declaraciones públicas que podrían suponer el éxito o el fracaso del sistema financiero global. No estamos hablando de multimillonarios como Bill Gates o Elon Musk. Nos referimos a los responsables de los bancos centrales de los Estados Unidos, Europa, Japón y Reino Unido, los mismos que han convertido a Bill y a Elon, entre otros, en multimillonarios con sus políticas de tipo de interés cero. En este vídeo vamos a resumir lo que han dicho estos responsables de los bancos centrales y explicarte por qué los comentarios de uno de ellos podrían presagiar un hundimiento económico total. Este es un vídeo que no te puedes perder. El debate que vamos a resumir hoy tuvo lugar en Portugal, en el foro sobre bancos centrales del Banco Central Europeo. Es sin duda uno de los debates más intensos que hemos analizado y te recomendamos encarecidamente que lo veas completo si tienes tiempo. Spoiler, la moderadora fue implacable, así que un saludo a Sarah Eisen de la CNBC por hacer tan buen trabajo. Puedes ver a lo que nos referimos utilizando el enlace de la descripción. El debate comenzó con la moderadora explicando que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra han estado subiendo los tipos de interés para reducir la inflación al 2%, mientras que el Banco de Japón ha mantenido los tipos bajos, pero está considerando la posibilidad de subirlos. La moderadora del acto concluyó preguntando cuánto tiempo se tardará en volver a situar la inflación en el 2% y si esto es posible hacerlo sin provocar una recesión. Una pregunta un tanto curiosa si tenemos en cuenta que la eurozona entró en recesión recientemente y podría decirse que el Reino Unido también va en esa dirección. En cualquier caso, una vez que terminó la moderadora del evento, Sarah tomó el micrófono y la primera pregunta que hizo a los ponentes fue ¿cuánto más tendrán que subir los tipos de interés para que vuelva a bajar la inflación? Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, dijo que dependería de los datos y dejó la puerta abierta a más subidas. Antes de que el resto pudieran responder, Sarah modificó la pregunta y se la dirigió a Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Le preguntó por qué habían subido recientemente los tipos 50 puntos básicos. Andrew dijo que el motivo era que la economía es fuerte. Entonces le preguntó si la gente estaba enfadada con ellos por subir los tipos. Andrew se quedó un poco atónito. Lo único que supo decir es que, citamos, tenía que hacerlo. Para contextualizar, la subida de tipos ha afectado más a los británicos debido a las hipotecas con tipo de interés variable. De hecho, uno de los principales economistas del Banco de Inglaterra dijo al público británico en abril que necesitamos, citamos, aceptar ser más pobres. No se lo cree ni él. A continuación, Sarah se volvió contra Jerome y le espetó: la Reserva Federal ha hecho recientemente una pausa, pero te niegas a llamarla pausa, también te niegas a llamarla saldo. Entonces, ¿qué demonios es? Jerome repitió su discurso habitual: mercado laboral fuerte, inflación demasiado alta, todavía se prevén 2 subidas de tipos más, etc. Sarah no estuvo de acuerdo. Preguntó a Jerome por qué la Reserva Federal no sube los tipos de inmediato. Jerome dijo que quieren esperar y ver los efectos retardados. Después preguntó, citamos, ¿entonces suben los tipos cada 2 reuniones? Jerome, totalmente sorprendido, insistió en que la Reserva Federal aún no lo ha decidido. Se nota que no está acostumbrado a que le pongan entre la espada y la pared. Como referencia, hacer este tipo de preguntas molestas en las ruedas de prensa habituales de los bancos centrales probablemente implique que no te vuelvan a invitar. Es increíble que Sarah pudiera salirse con la suya y nos hace preguntarnos si los ponentes le dieron el visto bueno de antemano. Especulaciones a un lado, Sarah se dirigió a su última víctima, Kazuo Ueda, el recientemente nombrado responsable del Banco de Japón. Según el analista macro Winston Nakamura, Kazuo fue nombrado después de que todos los demás veteranos con experiencia del Banco de Japón se negaran a aceptar el puesto porque saben que abandonar la política monetaria fácil será un desastre. Sarah le preguntó a Kazuo qué está pasando en Japón. Kazuo reconoció que la inflación general está aumentando, pero intentó afirmar que la inflación subyacente es baja. Sarah le paró en seco, señalando que la inflación subyacente en Japón también es alta. Kazuo intentó escabullirse citando un mercado laboral fuerte. Oliendo la sangre, Sarah le preguntó por qué el yen japonés era tan débil en comparación con otras monedas fiat. Dijo que se debía a muchas razones, principalmente a la política monetaria de los demás bancos centrales que estaban en el escenario. Esto hizo que el público se riera al ver que Kazuo les culpaba sutilmente por subir los tipos de interés. Para los que no estén familiarizados, subir los tipos de interés suele hacer que la moneda de un país se fortalezca.
Mientras otros bancos centrales han subido los tipos de interés, el Banco de Japón los ha mantenido a cero. Lo ha hecho comprando deuda pública japonesa. A esto se le denomina control de la curva de rendimientos. Después de que Kazuo dijera que el Banco de Japón está controlando la debilidad del yen, Sara tiró de la manta espetándole: «Estáis controlando el yen con fines de intervención, ¿verdad?». Se trata de una referencia a la medida del año pasado del Banco de Japón de vender bonos de los Estados Unidos a cambio de dólares para comprar yenes con el fin de proteger su precio. Kazuo, que claramente no sabía dónde se había metido, se limitó a decir que no. Satisfecha con su asalto inicial, Sara comenzó su segunda ronda de preguntas. Preguntó a Christine cuánto tiempo pasaría antes de que el Banco Central Europeo hiciera una pausa. Christine afirmó que aún no se lo están planteando y que su idea es mantener altos los tipos de interés en el futuro inmediato, incluso cuando inevitablemente hagan una pausa. Atención. Sara preguntó entonces a Andrew por qué la inflación es tan alta en el Reino Unido. Andrew le dio una larga lista de razones que iban desde los costes de la energía hasta un mercado laboral fuerte. En el momento en que se detuvo para recuperar el aliento, Sara le preguntó si se debía al Brexit. Andrew afirmó que no y dijo que en realidad se debía a las restricciones por la pandemia. A continuación, Sara le preguntó a Jerome cuánto debe bajar la inflación subyacente para que la Reserva Federal cambie de dirección. Jerome divagó un poco antes de admitir que el mercado laboral tiene que debilitarse, es decir, entrar en recesión. Sara le preguntó si le sorprendía que esto no hubiera ocurrido todavía. Jerome admitió que sí, pero dijo que es una señal de que los tipos deben mantenerse altos. Sara pareció olvidarse de Kazuo en la segunda ronda, ya que empezó desde el principio para la tercera fase de su particular inquisición. Preguntó a todos los participantes si hablaban entre ellos. Se miraron nerviosos y se negaron a contestar porque la respuesta es sí, hablan entre ellos. Lo hacen con la ayuda del Banco de Pagos Internacionales o BPI, el llamado Banco de los Bancos Centrales. Puedes averiguar qué planea el BPI utilizando el enlace de la descripción. Continuemos. Una vez que los ponentes se recompusieron, Sara volvió a agitar el escenario con su cuarta ronda de preguntas. El tema, la recesión. Empezó por Jerome y le preguntó si el aumento del desempleo significaba recesión. Jerome dijo que no necesariamente, pero todos sabemos que sí. Sara le preguntó entonces a Christine si Europa está en recesión y te recordamos que técnicamente lo está desde hace unas semanas. Lo creas o no, Christine negó que Europa esté en recesión. Dijo que la economía está simplemente estancada, presumiblemente esta es su justificación para seguir subiendo los tipos de interés. Sara llevó a Christine por el camino de la negación, preguntándole si habrá recesión en la eurozona. Christine se adentró aún más al decir que el caso base del Banco Central Europeo no incluye la recesión, pero que es un riesgo posible. Te recordamos por tercera vez que Europa está literalmente en recesión. Sara pasó a preguntar a Andrew si habrá recesión en el Reino Unido. Andrew dijo que el Banco de Inglaterra lleva meses pronosticando una recesión, pero que no se ha materializado. Dijo que esto se debe a que el invierno en Europa fue mucho más suave de lo habitual, lo que significa que no hubo mucha demanda de energía ni tanta inflación. Por último, Sara se dirigió a Kazuo, le preguntó cómo iba la economía japonesa. Kazuo dijo que va bien y señaló la demanda interna reprimida y la inversión extranjera como motores. Sin embargo, advirtió que esto podría cambiar si surgen problemas en los Estados Unidos y la Unión Europea, una sutil indirecta a sus colegas. Sara vio inmediatamente la oportunidad de volver a su tercera pregunta. Preguntó a los ponentes si coordinan la política monetaria. Esta vez Andrew dio una respuesta. Dijo que no coordinan la política monetaria, pero que sí la discuten, ya que se enfrentan a, citamos, problemas comunes. Tras obtener por fin una respuesta, Sara se volvió hacia Kazuo y le lanzó una pregunta delicada. ¿Crees que los demás responsables de bancos centrales aquí presentes están subiendo demasiado los tipos de interés? Kazuo respondió inmediatamente que no, lo cual es interesante por razones que volveremos a exponer más adelante. Disfrutando de la reacción a su pregunta, Sara presionó a Jerome intentando averiguar su opinión sobre si los Estados Unidos están subiendo demasiado los tipos. Jerome dijo en esencia que no, lo que llevó a Sara a preguntarle si existía el riesgo de mantener los tipos demasiado bajos. Jerome respondió que sí. Sara utilizó esto como preámbulo para una quinta pregunta. ¿Cambiarán los bancos centrales del mundo el objetivo de inflación del 2% debido a la inflación persistentemente alta impulsada por la desglobalización y otros factores?
Los ponentes se esforzaron por decir que no, ya que decir que sí destruiría para siempre su credibilidad. Kazuo fue el único que se salió de la norma. Admitió que al Banco de Japón le ha costado mucho conseguir que la inflación alcance el 2% y que ahora tiene la difícil tarea de anclar las expectativas de inflación al 2%. Para tu información, los bancos centrales temen más a la deflación que a la inflación porque la deflación significa que la gente simplemente ahorra su dinero y no gasta. De todos modos, Sara sintió que Jerome se estaba acomodando demasiado, así que le preguntó cómo ha afectado la pandemia a la economía de los Estados Unidos. Jerome volvió a divagar un poco y en cuanto mencionó el sector inmobiliario comercial, supo que estaba perdido. Sara le preguntó si debíamos preocuparnos por este sector. Jerome solo dijo que los grandes bancos no corren riesgos, lo que no es muy tranquilizador y tampoco del todo exacto. Si has visto nuestro vídeo sobre los bancos con exposición al sector inmobiliario, sabrás que uno de los mayores tiene mucha exposición. No diremos cuál, tendrás que ver el vídeo. Tras poner a Jerome en su sitio, Sara empezó su sexto asalto preguntando cuánto tardan los tipos de interés en afectar a la economía. Con todos sus miles de doctores, economistas y asesores, ni Jerome, ni Christine, ni Andrew, ni Kazuo fueron capaces de dar una respuesta clara. La respuesta de Kazuo fue en realidad bastante cómica. Dijo que cuando dio sus primeros pasos en el Banco de Japón, hace 25 años, los tipos ya estaban cerca de cero y sin embargo la inflación no ha empezado a aumentar hasta los últimos meses. Por tanto, podría decirse que la política monetaria ha funcionado con un desfase de casi 25 años. Todo el mundo se rió. Insatisfecha con estas respuestas, Sara ajustó su enfoque. Señaló a los ponentes que se supone que los mercados son un mecanismo de transmisión de la política monetaria y sin embargo los mercados han estado subiendo a pesar de todas las subidas de tipos. Les preguntó si vigilaban los mercados. Christine esquivó la pregunta, como siempre. Andrew dijo que se basan en pruebas, lo que no tiene sentido. Jerome dijo que no se centran en los mercados, lo cual no es cierto. Sara rebatió la falta de honradez de Jerome, señalando que había hecho comentarios que sugerían que quería que los mercados se hundieran. Jerome dijo que se refería a las condiciones financieras, no a los mercados, aunque eso es lo que la Reserva Federal entiende por condiciones financieras. En el caso de Kazuo, Sara cambió un poco la pregunta al cuestionarle la importancia de los mercados para el Banco de Japón. Kazuo reconoció que las acciones japonesas han subido y que esto suele ocurrir cuando cambian los tipos de interés, pero señaló que el Banco de Japón no ha cambiado su postura política, así que no es culpa suya. Esto preparó a Sara para un giro de lo nacional a lo internacional. La séptima ronda de preguntas estuvo relacionada con la geopolítica. Christine reveló que todos los responsables de los bancos centrales están preocupados por los riesgos geopolíticos, principalmente porque podrían provocar un aumento de la inflación y en consecuencia de los tipos. Sara preguntó a Christine qué piensa el Banco Central Europeo del próximo invierno, dado que la Unión Europea se salvó de una crisis energética gracias a un invierno anormalmente cálido la última vez. Christine se limitó a decir que espera que sea suave, lo cual es preocupante. Es aún más preocupante si tenemos en cuenta que Alemania cerró recientemente sus últimos reactores nucleares. Sara le preguntó a Andrew sobre la inflación de los alimentos en el Reino Unido. Andrew afirmó que había hablado con los productores de alimentos y que le habían dicho que la inflación alimentaria bajaría. Suponemos que el movimiento se demostrará andando. A continuación, Sara preguntó a Kazuo sobre las tensiones en el estrecho de Taiwán. Kazuo reveló que la incertidumbre en torno a China ha provocado la deslocalización del capital humano y financiero de China a Japón. Sara preguntó a Kazuo si esto beneficiará a Japón. Kazuo dijo que sí, pero solo a corto plazo. A largo plazo podría ser un problema, y eso es decir poco. Esto inspiró a Sara a centrar la atención en la tensa relación entre los Estados Unidos y China. Preguntó a Jerome qué piensa la Fed al respecto, y él dijo que no es su trabajo pensar en ello. Así que preguntó a Christine sobre algo importante para la Unión Europea. La economía china parece débil. ¿Ese es un problema? La respuesta de Christine fue un tanto defensiva respecto a China y al final reveló que se debe a que la Unión Europea está obsesionada con su transición energética verde y necesita a China para lograrlo. Al parecer, casi todos los paneles solares, aerogeneradores y baterías se fabrican en China. Mejor que depender de Rusia, ¿verdad? Sara captó esta ironía y preguntó a los participantes si tienen un plan de contingencia si China invade Taiwán. Jerome dijo que la Fed se ceñirá a su doble mandato. Andrew dijo, citamos, hablaremos de ello.
Ni Christine ni Kazuo hicieron comentarios por razones obvias. Sería muy malo. Sin embargo, Sara no les dejó escapar tan fácilmente. Puso a Christine en la picota al preguntarle si el sistema bancario europeo estaba en buena forma. La respuesta de Christine fue sutil. Los bancos que están bajo nuestra supervisión están en buena forma, es decir, no estamos seguros de los demás. Christine también recordó a la audiencia que la Unión Europea no incluye a Suiza, una referencia al hecho de que Credit Suisse quebró a principios de año. Sara le hizo la misma pregunta a Andrew y su respuesta fue aún más preocupante. Dijo que la gestión del Credit Suisse plantea la cuestión de si los procesos actualmente en vigor funcionan lo suficientemente bien como para gestionar esta crisis. Dio a entender que su posible ineficacia se debe a la velocidad de los pánicos bancarios. Sara también hizo la misma pregunta a Jerome, pero la desarmó reconociendo que los grandes bancos habían superado recientemente una prueba de estrés. Preguntó a Jerome específicamente por los bancos medianos. Jerome esquivó la pregunta y dijo que las instituciones de ese tamaño necesitan más regulaciones y supervisión. Por último, Sara se dirigió a Kazuo y le preguntó por el sistema bancario de Japón. Aquí es donde las cosas se pusieron intensas. Kazuo empezó diciendo que los bancos japoneses están bien capitalizados y todo eso, pero luego advirtió que si el Banco de Japón empezaba a normalizar su política monetaria, los bancos japoneses podrían tener problemas. En otras palabras, si el Banco de Japón empieza a subir los tipos como los demás bancos centrales, los bancos japoneses podrían encontrarse con el mismo tipo de pérdidas no realizadas que provocaron la crisis bancaria de los Estados Unidos en marzo. Por eso Kazuo dijo que realizarán pruebas de estrés mucho antes de que decidan empezar a subir los tipos. Sara vio la oportunidad de lanzarse a la yugular y eso fue exactamente lo que hizo. Le preguntó a Kazuo cómo abordaría el Banco de Japón la enorme carga de la deuda del gobierno japonés. Al fin y al cabo, si el Banco de Japón sube los tipos, el gobierno japonés entrará en suspensión de pagos. Kazuo dijo rotundamente que no era problema del Banco de Japón. De locos. Esto abrió la puerta a la novena vía de ataque de Sara. Preguntó si la política fiscal, es decir, el gasto de los gobiernos, está dificultando su labor de lucha contra la inflación. Cristina empezó diciendo que, citamos, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que ciertamente suscita muchas preguntas. En cualquier caso, Christine confirmó que el BCE ha estado diciendo a los gobiernos europeos que dejen de gastar. Andrew dijo que no le diría al gobierno del Reino Unido lo que tiene que hacer y Jerome dijo que no es su trabajo. Sara preguntó rápidamente a Jerome sobre los estímulos contra la pandemia. Dijo que se ha gastado casi todo. Sara ajustó su objetivo a los balances de los bancos centrales y preguntó a Kazuo cuánto es demasiado, o mejor dicho, cuánto más se puede subsidiar al gobierno japonés. Kazuo no supo responder. Andrew, por su parte, afirmó con orgullo que el Banco de Inglaterra está vendiendo su balance tan rápido como puede. Por el contrario, Christine dijo que el Banco Central Europeo no se centra en el balance, probablemente porque provocaría un aumento de los tipos de interés en los países europeos más débiles hasta el punto de que incurrieran en impago. Jerome dijo algo fascinante y es que la reducción del balance de la Reserva Federal ha funcionado según lo previsto a un ritmo de $1 billón al año, sin contar los rescates bancarios de facto de marzo, por supuesto. Sara preguntó si hay algo que pueda hacer que la Reserva Federal acelere la reducción de su balance. Jerome dijo que sí, en teoría. Esto es significativo porque cuando los bancos centrales reducen sus balances, tiene el efecto práctico de elevar los tipos de interés. La admisión de Jerome de que podría acelerar la reducción de su balance en determinadas circunstancias es, por tanto, una revelación gravemente belicista. El conocimiento es poder. Después de haber acosado a los ponentes durante más de una hora, Sara consideró oportuno darles un respiro con algunas preguntas suaves para terminar. La primera fue realmente suave. ¿Qué te hace ser optimista? Christine dijo que está contenta de que el BCE haya terminado su propuesta sobre el euro digital. Nada transmite más optimismo que la creación de una moneda digital distópica del Banco Central que rastreará y controlará todas tus transacciones. Más información sobre el euro digital en la descripción. Continuemos. Para colmo de males, Andrew también dijo que la propuesta de la libra digital del Banco de Inglaterra es lo que le hace ser optimista. Sara aderezó su pregunta con otra sobre la IA. Andrew añadió que el Banco de Inglaterra está trabajando con la integración de la IA en sus procesos, quizá para mejorar sus relaciones públicas. Recuerda aquel comentario sobre hacernos más pobres. Jerome reveló que la Reserva Federal también está interesada en la IA.
Lo extraño es que no mencionara FedNow, su próximo sistema de pagos rápidos. Si has visto nuestro vídeo al respecto, sabrás que es el primer paso en el camino hacia un dólar digital completo. Es extraño que Sara tampoco le presionara al respecto. En cualquier caso, Kazuo deslució la fiesta de las CBDCs al decir que el Banco de Japón está pensando en emitir nuevo papel físico. Si has visto nuestro vídeo sobre las empresas que imprimen todo el dinero del mundo, sabrás que Japón tiene una demanda anormalmente alta de moneda física que se supone que se debe a la obsesión por la limpieza. Para terminar, Sara preguntó a los ponentes cuál será el nivel de inflación dentro de un año. Christine dijo que rondará el 3% en la Unión Europea. Jerome dijo que la inflación en Estados Unidos no bajará del 2% hasta 2025. Kazuo dijo que la inflación en Japón podría bajar en 2023, pero también podría reacelerarse en 2024. La pregunta final de Sara fue si este era un momento difícil para las carreras de los ponentes. Una pregunta hilarante, dado que acababa de barrer el suelo con ellos en televisión en directo. Andrew admitió tácitamente que ha sido difícil. Christine repitió que un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Jerome estuvo de acuerdo. Kazuo, el novato, tuvo la última palabra. Con la mirada perdida dijo, citamos, «No sabía que habría tantos viajes y tantas conferencias. Prueba a trabajar en el sector de las criptomonedas, colega». Esto nos lleva a la gran pregunta que probablemente todos os estéis haciendo. ¿Dónde estaba el comentario que va a provocar un hundimiento económico total y quién lo dijo? La respuesta es nuestro amigo Kazuo. Su comentario sobre que el Banco de Japón empiece a subir de nuevo los tipos de interés podría ser catastrófico. Como explica el analista macro Weston Nakamura, los bancos centrales occidentales, especialmente el Banco Central Europeo, dependen del Banco de Japón para mantener bajos los tipos. Esto se debe a que los bajos tipos en Japón y los altos tipos en el extranjero están provocando una fuga de capitales, inversores japoneses que compran deuda pública occidental. Para poner las cosas en perspectiva, Japón es el mayor titular de deuda del gobierno de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Si el Banco de Japón empezara a subir los tipos, muchos de estos capitales volverían a inundar la deuda pública japonesa y tendrían el efecto práctico de elevar los tipos de interés de los gobiernos de otros países. Esto perjudicaría a los Estados Unidos y al Reino Unido, pero podría llevar rápidamente a la bancarrota a los gobiernos de la Unión Europea. Por si no te has dado cuenta, el sistema financiero está interconectado. Cualquier problema grave en Europa salpicaría rápidamente a otros mercados, provocando un efecto dominó de liquidaciones, quiebras, lo que se te ocurra. Por eso son tan significativos los comentarios de Kazuo sobre la realización por parte del Banco de Japón de pruebas de estrés del sector bancario antes de subir los tipos de interés. Si ves que el Banco de Japón ha empezado a realizar este tipo de pruebas de estrés, sabrás que las subidas de tipos no están lejos. Weston está al tanto, así que no dejes de seguirle. Hablando del tema, Weston también analizó este debate. Se fijó en el hecho de que Kazuo insinuó que el Banco de Japón empezará a subir los tipos si la inflación en Japón se reacelera en 2024. Esto tiene sentido ya que una inflación elevada significaría que el Banco de Japón puede subir los tipos sin llevar a la quiebra al gobierno japonés. Si el Banco de Japón espera hasta 2024 para subir los tipos, es posible que esto no tenga el resultado catastrófico para la economía que acabamos de describir. El motivo es que es probable que la mayoría de los bancos centrales occidentales estén a tipo cero o cerca de cero en 2024, haciéndole, por así decirlo, un favor al Banco de Japón a cambio. Dicho esto, la transición de Japón para abandonar el control de la curva de rendimientos no va a ser fácil. Esto se puso de manifiesto el pasado otoño, cuando el Banco de Japón aumentó tan solo un 0.5% su objetivo. Los mercados se enfrentaron inmediatamente al Banco de Japón. Esto provocó la debilidad del yen y la intervención del Banco de Japón. Desde nuestro punto de vista, la única solución a este desastre monetario es crear una CBDC que les permita controlar todas las transacciones de la economía, como están haciendo no tan sutilmente los demás bancos centrales. Es fascinante que Kazuo parezca ser un aficionado al dinero en efectivo, mientras el Banco de Japón se apresura a desplegar su yen digital. Un yen digital podría muy bien ser el plan B del Banco de Japón si algo sale mal en el camino hacia unos tipos de interés distintos de cero. Lo preocupante es que podría ser fácilmente el plan A del Banco de Japón y todo lo que ha dicho Kazuo no es más que palabrería. Es decir, no sería la primera vez que estos responsables de los bancos centrales nos han engañado, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber.
Si quieres más contenido de este tipo sobre criptomonedas y macroeconomía, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si estás harto del sistema financiero fiat, las criptomonedas son una forma de salir de él, pero solo si las custodias tú mismo, lo que no siempre es fácil. El primer paso es crear una cuenta en un exchange de criptomonedas de confianza, lo que tampoco es tan sencillo como parece. Por eso hemos creado la página de ofertas de CoinBureau. Ahí es donde encontrarás descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40,000 de bonificaciones en los mejores exchanges. El enlace estará abajo en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.